¿Cómo está la amada iglesia? Cristo. ¿Sí se gozaron? Amén. Ahorita nos vamos a gozar más todavía, Amén. ¿verdad? Amén. El alimento espiritual es lo más importante, Amén. ¿verdad? Del servicio. Mira, hermano, tenemos que entender esta parte. ¿Por qué la Biblia? Sí, bueno. ¿Por qué la Biblia nos menciona en el libro de los Hebreos? Mira, ahí en tu Biblia busca el libro de los Hebreos, capítulo 10. Perdón, espérame. Hebreos te dije, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. San Juan. Déjalo encuentro acá, hermano, porque Amén. ustedes son bien rápidos. A ver, 10:25. ¿De Hebreos? A ver, denle lectura, hermana. 10:25. No abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacer, sino más bien anímense unos a otros, tanto más cuanto vean que se acerca el día. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificio por el pecado. Solamente queda Amén, hermana. Amén. Hasta ahí el versículo más. Entonces aquí Pablo nos está hablando, hermano, de un deber, ¿verdad? Que tenemos que tener como iglesia, como creyente, ¿verdad? Él está hablando unos versículos atrás Está hablando unos versículos atrás, hermano, del sacrificio que Cristo hace por el hombre y lo que este sacrificio ha quitado, ¿verdad? Amén. Y este sacrificio, ¿verdad? En otras palabras, quita el pecado, que es el juicio que viene de parte de Dios hacia la condición caída. Amén. Entonces el apóstol Pablo habla de que el congregarse es un deber que como creyentes nosotros tenemos. Amén. 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 Sí, y dice que no nos dejemos de congregar, como muchos tienen por costumbre. Entonces tenemos que entender, hermano, que cuando nosotros venimos a la iglesia, aparte de venir a ser alimentados por la palabra de Dios, aparte de venir a recibir nuestro alimento espiritual, nosotros venimos a tener comunión con Dios, pero no de la manera que tú la tienes en tu casa, hermana. Porque en tu casa tu comunión es entre tú y Dios nada más, es una comunión íntima, Amén. ¿verdad? Pero cuando tú vienes a la iglesia, tú ya eres el cuerpo de Cristo y la comunión que tienes aquí es diferente a la que tienes en tu casa, en tu intimidad. Amén. Entonces, el apóstol Pablo nos hace entender o nos quiere hacer entender que es necesario, es una necesidad que los creyentes tenemos de venir a congregarnos, ¿sí? y participar de la comunión como cuerpo, ya como cuerpo, amén. Amén. Entonces, vamos a hablar, hermano, de la vida de iglesia. ¿Sí? Amén. Porque a nosotros, hermano, nos han hablado de la vida cristiana, ¿sí o no? Amén.
¿Y qué es para ti, hermano? A ver, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es para ti la vida cristiana? No dejarse de congregar. ¿Cómo? No dejarse de congregar. No dejarse de congregar. Recibir el alimento de Dios. Recibir el alimento de Dios. Recibir el alimento. Recibir el alimento. Vivir en santidad. Entonces, hay varios conceptos de lo que es la vida cristiana, ¿verdad? Y la gente a veces piensa, hermano, que la vida cristiana es que tú te cambias de religión, que dejas el catolicismo por convertirte al cristianismo y ya te cambiaste de religión, ¿verdad? Ciertos creyentes, hermano, tienen el concepto de que la vida cristiana es leer la Biblia, congregarse, orar, ayunar. Y nos hemos quedado hasta ahí. Para muchos eso es la vida cristiana. Pero eso solamente son hábitos espirituales que nosotros necesitamos practicar todos los días para mantenernos, ¿sí? Firmes, para mantener una relación con Dios. Amén. Amén. Pero la vida de iglesia, hermano, es otra cosa más profunda, ¿sí? Y nosotros vamos a ver que para poder yo vivir la vida de iglesia, para poder vivir una vida cristiana como nos lo explica la palabra de Dios, necesitamos pasar por un proceso de transformación, ¿sí? Entonces la transformación que Dios realiza en nuestra persona, ¿sí?, es para que nosotros podamos vivir una vida conforme al cuerpo de Cristo. Amén. Porque la Escritura dice que Cristo es la cabeza, ¿sí o no? Amén. Y que nosotros somos su cuerpo. Amén. Entonces, para yo poder vivir la vida del cuerpo de Cristo, necesito ser transformado. ¿Sí? Amén. Mira, Satanás tiene su cuerpo, él es la cabeza y su cuerpo pues es toda la gente que vive en iniquidad, en pecado. Entonces, cuando nosotros, hermanos, no estábamos en Cristo, vivíamos conforme al cuerpo de Satanás. ¿Sí? Y él era nuestro padre, porque las cosas de él hacíamos. Entonces, Dios tiene su Cristo es la cabeza y Dios tiene, y la iglesia, nosotros somos el cuerpo. Amén. Entonces ahora necesitamos vivir conforme al cuerpo de Cristo. Y vivir conforme al cuerpo de Cristo es la vida cristiana. Amén. Amén. Dice Romanos, vamos a empezar con Romanos capítulo 8, versículo 11. Por eso es bien importante, hermano, que entiendamos la transformación. Porque muchas de las veces sabemos que vienen pruebas a nuestra vida. Nosotros estamos conscientes, hermano, de que va a haber pruebas y va a haber tribulaciones en nuestra vida. Amén. Ya estamos conscientes de eso, ¿verdad? Pero a veces no alcanzamos a entender por qué o para qué. ¿Cuál es el propósito? ¿Con qué finalidad Dios te procesa? Entonces dice Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en nosotros, aquel que levantó de los muertos a Cristo vivificará
por su Espíritu que mora en ustedes. Entonces, el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos, hermano, ese mismo Espíritu es el que a nosotros nos está vivificando, nos está dando vida. Porque de acuerdo a lo que dice Pablo, nuestros cuerpos son mortales. Y no solamente se refiere a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Entonces, la salvación, hermano, que Dios nos ha dado, tiene un propósito en nuestra vida. Y yo tengo que saber cuál es el propósito de la salvación. Porque a veces en mi cabecita nada más alcanzo a entender que la salvación es que el día que yo me muera me voy a ir al cielo. ¿Sí o no? Y para mí eso es la salvación. Pero tengo que comprender, tengo que conocer, tengo que saber cuál es el propósito de la salvación. Entonces la salvación tiene dos propósitos. El primero es que nos justifica delante de Dios, porque nosotros estábamos bajo un juicio de condenación por nuestra naturaleza caída. Entonces la salvación lo primero que hace en nuestra vida es que nos justifica, ¿sí? Y después de que nos justifica, entonces nos empieza a transformar para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la vida del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿sí estamos entendiendo? Mira, te voy a poner un ejemplo así bien. Un perro no puede llevar una vida de un gato. No puede llevar la vida de un cocodrilo o de un tiburón. Es de acuerdo a su naturaleza, ¿sí o no? El perro vive de acuerdo o lleva una vida de acuerdo a su naturaleza. Entonces, si nuestra naturaleza es divina, si Dios ya depositó su vida en nosotros tenemos que vivir conforme a la naturaleza que se nos ha sido dada. Tenemos que vivir conforme al cuerpo de Cristo. Y esto en realidad es la vida cristiana, hermano. Esa es la vida cristiana. Pero a nosotros no nos lo han enseñado. Entonces, lo primero que hace la salvación es justificarnos. Amén. Ya una vez que somos justificados, entonces nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo empiezan a ser vivificados, empiezan a ser transformados, empiezan a ser santificados, es lo mismo, ¿sí? Porque el propósito de Dios es que nosotros vivamos una vida apropiada de iglesia, y esta vida apropiada es la vida del cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, por causa de la caída del hombre, ¿sí? El hombre se contaminó, el hombre se corrompió, el hombre se enfermó espiritualmente. Entonces, el pecado que fue introducido en el hombre es una enfermedad espiritual, ¿sí? Y esta enfermedad, hermano, por medio del Espíritu de Cristo, el cual Dios nos ha dado, ¿sí? Es la que sana, o es el que sana esta enfermedad. Porque el hombre está enfermo. La naturaleza caída, hermano, solamente la puede sanar, solamente la puede quitar el Espíritu de Cristo. Es lo que dice Pablo. Por eso dice Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, aquel que levantó de los muertos a Cristo vivificará, es decir,
sanará, curará, restaurará sus cuerpos mortales por su espíritu que vive en ustedes. Amén. Entonces, esto es bien interesante, hermano, porque yo alcanzo a entender que el propósito de que el Espíritu Santo venga a mi vida va más allá, hermano, de los dones. ¿Sí? Amén. A nosotros, hermanos, se nos ha predicado mucho la llenura del Espíritu Santo, la unción, la doble unción y un montón de cosas. Pero realmente, hermano, no hemos comprendido cuál es el trabajo del Espíritu Santo en mi vida. ¿Sí? Amén. Entonces, yo me doy cuenta, hermano, que Dios lo que quiere es sanar todo mi ser. Dios quiere curar todo mi ser porque está enfermo. Mi condición. ¿Sí? Amén. Esa enfermedad, hermano, que se llama pecado, tiene diferentes síntomas que se manifiestan a través de nuestro vivir, a través de nuestro pensar, a través de nuestra voluntad. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Pues Pablo no te lo describe y no te lo dice como yo te lo estoy diciendo, pero él te habla de las obras de la carne. Gálatas 5. Amén. ¿Sí? La fornicación, la mentira, el chisme, la idolatría, enemistades, celos, pleitos, contiendas, iras, disensiones, urgías, ¿qué más? Borracheras, brujería, hechicería, santería. Entonces, el apóstol Pablo a esas obras de la carne, ¿sí? O más bien a los síntomas de la enfermedad, los llama obras de la carne. Es como cuando vas al doctor y el doctor te dice, ¿qué es lo que tiene? No, pues es que me duele el estómago, traigo vómito, diarrea, cuerpo cortado, trae una infección. Entonces te da un antibiótico para combatir la infección. No para combatir la calentura, ¿verdad? Es para la infección. Pues Dios, por medio del Espíritu de Cristo, hermano, combate la enfermedad del pecado, ¿sí? Y este Espíritu de vida es lo que nos está vivificando, lo que nos está curando, hermano, de esa enfermedad. Para que nosotros podamos menguar y ya no se manifieste la vida de la carne. Porque muchos de nosotros, hermano, aunque nosotros estemos comprometidos con el Señor y todo lo que tú quieras, a muchos de nosotros todavía de repente se sigue manifestando la carne. Amén. Y si alguien dice, a mí no, pastor, pues entonces está echando mentiras. Porque yo, hermano, todavía sigo cometiendo errores. Yo todavía sigo fallando. Sigo siendo un ser que está pasando un proceso de perfección. Amén. Dios me está perfeccionando todos los días. Entonces, vemos que por medio del Espíritu de Cristo, nuestro cuerpo mortal, enfermo, es sanado. Amén. 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 Por medio de su vida. Jesús, hermano, dijo en Juan 10:10, yo he venido para que ustedes tengan vida. Y esa palabra, o sea, yo he venido para que tengan vida, hermano, tiene ¿cómo se dice? Es algo muy profundo. Porque ¿para qué Dios me quiere dar vida? Pues precisamente para que yo sane. Para que yo sane de esa enfermedad. Amén. Porque vivo como un zombie. Amén. O vivía más bien, ¿verdad? Como un zombie. Entonces, gloria a Dios.
Dios quiere hacer de nosotros, ¿sí?, la imagen de Cristo. Amén. En eso consiste la vida cristiana. Cuando tú estás siendo procesado, hermano, tú estás viviendo la vida cristiana. Y el resultado de ese proceso es la santidad. El resultado de ese proceso es que el carácter de Cristo se forme en ti. Porque tú tienes un carácter, hermano, que a Dios no le agrada. Mi carácter, hermano, natural, a Dios no le agrada y de hecho Dios no lo necesita. Todo lo que yo soy en mi hombre natural, a Dios no le sirve para nada. Dios no lo necesita. Todo lo que yo soy en mi hombre natural, a Dios no le agrada. Por eso Él está haciendo las cosas nuevas. Él está haciendo cosas nuevas en nuestro ser. Amén. Y el propósito es para vivir una vida práctica de iglesia. Ahora, ¿cuál es la vida práctica de iglesia? No es que sirvas al Señor, no es que sirvas aquí en la iglesia. La vida práctica de iglesia, hermano, es algo bien tremendo que muchos desconocemos. Amén. Mira, en Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo ruega a Dios. Es capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero fíjate, ahorita vamos para la cita. Pablo ruega a Dios para que nosotros, los creyentes, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios. ¿Sí? Es como cuando tú, hermano, ¿te acuerdas cuando ibas en la secundaria o en la primaria y te dejaban una tarea? Cuando tú ibas y presentabas la tarea, hermano, al maestro, la tarea iba limpia, ¿verdad? Hasta le ponías ahí de colores y la decorabas con un corazoncito allá por la esquina, cosas así, ¿verdad? Bien presentable, ¿sí o no? Pues Dios quiere que nosotros nos presentemos de esa manera delante de Él. Y si te das cuenta, Pablo rogaba. ¿A quién le rogaba? Al Padre, para que los creyentes se presentaran en sacrificio vivo. ¿Sí? Se presentaran dignos de Él, impecables, limpios. Esto no es nuestras fuerzas, hermano. Entonces dice Pablo que para que la vida de iglesia se realice es necesario todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo es lo que conforman todo nuestro ser. Y para yo poder vivir la vida de iglesia, tiene que empezar a ser conformado, es decir, formado el carácter de Cristo en todo mi ser. ¿Sí? Ahora, la vida de iglesia es la vida del cuerpo de Cristo. Amén. Dice Pablo en Romanos 12, 1 al 3. Así que, hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, ¿te das cuenta que a Dios le agrada que tú te presentes como un sacrificio? ¿A qué se refiere con que yo presente mi cuerpo en sacrificio? Dios pesa los corazones, hermano.
Y Dios sabe cuando de verdad tú, en tu corazón, estás dispuesto a renunciar a ti mismo. El Señor Jesús dijo, todo aquel que quiera seguirme, primero se tiene que negar a sí mismo. ¿Sí? Entonces, cuando tú te niegas a ti mismo, hermano, tú estás sacrificando tus deseos, tus pasiones, ¿sí? Y eso, hermano, hace que tú te presentes como un sacrificio delante de Dios. Dios no quiere que tú te sacrifiques ayunando días, semanas. Dios no quiere que te sacrifiques haciendo mandas y cosas así. Dios quiere que sacrifiques tu yo. Porque este yo, mi yo, tiene necesidades, mi yo tiene deseos, ¿sí? Mi yo tiene debilidades, y a eso es a lo que yo me tengo que negar. Entonces dice, presenté sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. No os amoldéis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Ojo, a nosotros nos han enseñado que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pablo no está diciendo lo que nos han enseñado, que la voluntad de Dios, porque dicen, ay, acepta la voluntad de Dios, es buena, es agradable y es perfecta, ¿sí o no? Amén. Lo que Pablo está diciendo, hermano, es que presenten nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. Amén. Para que nosotros podamos comprobar la voluntad de Dios. Y luego dice, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. ¿Sí? Amén. Yo tengo que comprobar, tengo que conocer, tengo que discernir la voluntad de Dios. Amén. Amén. Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Amén. Pero esto no quiere decir que la voluntad de Dios sea esa. Porque la voluntad de Dios, hermano, es que el carácter de Cristo sea formado en el hombre. Amén. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros lleguemos a ser la novia. Esa es la voluntad de Dios. Pero esa voluntad esa voluntad se encierra, o en esa voluntad se encierra lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Amén. Ahora, versículo 3 dice, digo pues mediante la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí de tal manera que sea acuerdo conforme a la medida de la fe que Dios ha repartido a cada uno. Amén. Amén. Presentar entonces nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios es lo que dice Pablo. Esto tiene un significado profundo, hermano. Porque presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios tiene que ver con el resultado del proceso de la santificación. ¿Sí? Amén. ¿Por qué tiene que ver con esto? Ahí te va. Si Dios a nosotros nos está santificando todos los días, tiene que haber un resultado. ¿Cuál es el resultado de la santificación? Ahorita lo dijo la hermana hace rato. La santidad.
para que yo pueda vivir en santidad, necesito pasar por el proceso de la santificación. Y presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios es el resultado del proceso de la santificación. Entonces, tú te das cuenta, hermano, si estás entendiendo esta palabra, te das cuenta la importancia, porque dice la Escritura que Dios es perfecto, Dios es soberano, en su soberanía Dios nunca se puede equivocar, porque si Él se equivocara, hermano, su trono se derrumba. Entonces, tú te das cuenta la importancia que tienen los sufrimientos en nuestra vida espiritual. Tú te das cuenta la importancia que tienen las pruebas que Dios ha mandado a tu vida y las tribulaciones por las cuales Dios te ha pasado y todo lo que tú has vivido, a lo que le llamamos problemas, a lo que le llamamos cosas malas, a lo que le llamamos es que ya me está lloviendo. ¿Te das cuenta la importancia? Ese es el proceso de la santificación. El hombre no puede ser santificado de otra manera. Necesita ser metido al horno de fuego para ser santificado y para que haya un resultado de la santificación. ¿Sí? Ese resultado es la vida en santidad. Entonces, cuando yo empiezo a adquirir la santidad de Dios, hermano, que esto es progresivamente, no es de a la de ya o de un día para otro, porque de ser así ya no sufriríamos, ¿sí? De ser así, hermano, no pasaríamos sufrimientos ya. Entonces, ¿te das cuenta entonces, hermano, que para que yo pueda vivir en santidad, para que el propósito de Dios, para que la voluntad de Dios se lleve a cabo en mi vida, ¿sí? Y se logre su objetivo, que es que yo viva en santidad, que yo viva una vida de iglesia, necesito ser procesado, necesito ser santificado. Entonces, conforme tú vas siendo procesado, santificado, tú vas a ir presentando tus cuerpos o tus miembros como un sacrificio vivo delante de Dios. A Dios eso es lo que le agrada, hermano. ¿Sí? A Dios sí le agrada que nosotros sirvamos, que nosotros estemos predicando, que nosotros nos congreguemos, sí le agrada. Pero a Dios le agrada más, hermano, que tú presentes tu cuerpo como sacrificio vivo. Eso le agrada más a Dios que te pongas a hacer los ayunos de Jesús de 40 días. ¿Sí? ¿Está tremendo, verdad? Entonces, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios no es para que yo sea más espiritual. No es para que Dios me dé más revelación, ¿sí? Es para que practique, es para que yo pueda vivir la vida del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y la vida del cuerpo de Cristo es la nueva vida que Dios ha depositado en cada uno de los creyentes. Es la vida que Dios le ha dado a la iglesia. La vida del cuerpo de Cristo es para la iglesia, no es para la gente del mundo. Porque la gente de allá no puede vivir la vida del cuerpo por el simple hecho de que no son cuerpos. Entonces, la vida del cuerpo de Cristo es exclusivamente para el cuerpo de Cristo. Amén. Y tenemos que vivir esa vida, hermano. Tengo que conocerla y tengo que enseñarme a vivirla. ¿Sí? Dice el apóstol
capítulo 4, versículo del 1 al 6. Yo pues, prisionero en el Señor, os ruego que andéis. Fíjate cómo dice Pablo que tenemos que vivir la vida del cuerpo de Cristo. Fíjate cómo se vive la vida del cuerpo de Cristo más bien. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Sí sabes lo que es una vocación? ¿Sí? Una vocación, hermano, es algo que tú desempeñas. Por ejemplo, el licenciado, su vocación es defender a la gente. ¿Cómo se llama? El doctor, su vocación pues es curar a los enfermos. Y entonces dice Pablo que el llamamiento que nosotros recibimos de parte de Dios, hermano, es una vocación, es un trabajo. ¿Sí? Es un trabajo. Entonces dice que tenemos que vivir como es digno de la vocación con que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre. Fíjate cuál es el vivir del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo debe de vivir en humildad y en mansedumbre, con longanimidad, soportándonos los unos a los otros en amor. Esa es la vida del cuerpo de Cristo. Si tú no estás viviendo tu diario vivir de esa manera, no estás viviendo la vida del cuerpo de Cristo. No estás viviendo la vida de iglesia. Si tú no puedes soportar a los demás, tú no vives la vida de iglesia. Y entonces, ¿qué está pasando? Iglesia, ¿qué está pasando? Esto es para reflexionar, hermano. Mira, se predica bien alto que Cristo viene pronto y todos dicen amén, aleluya, gloria a Dios, ya para que me lleve. Pero si no vivo la vida del cuerpo de Cristo, entonces dice que tengo que vivir en mansedumbre, con longanimidad, soportándonos los unos a los otros en amor, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque dice que es un solo cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, ¿tú te das cuenta cuál es la vida del cuerpo de Cristo? ¿Realmente estoy viviendo esa vida? ¿Realmente me estoy esforzando por vivir esa vida? Si no lo estamos haciendo, hermanos, dice el apóstol, dice el Señor Jesús, oren y velen. Entonces, yo ya no tengo que cuidar mi salvación, porque esa nunca me la va a quitar Dios. Tengo que cuidar, hermano, cómo estoy viviendo mi vida cristiana. ¿Sí? A Dios no le importa, hermano, lo que tú hayas vivido en el pasado, eso ya fue. A Dios le importa cómo vivimos desde el momento en que conocemos del Señor Jesús en adelante. Eso es lo que le importa. Entonces, por eso, por medio de la Escritura, hermano, el Señor pone el molde, el modelo, nos dice cómo debemos de vivir, nos da consejos que lo pongamos en práctica, que pongamos en práctica todas esas cosas. Entonces, Dios nos ha dado una nueva vida para que la vivamos. Amén. Entonces, el apóstol Pablo vemos que nos exhorta, ¿verdad?, a que vivamos como es digno de la vocación. Nos
nos exhorta con respecto al vivir que debemos de tener en Cristo. Amén. Mi vivir ya no puede ser como el de antes, hermano. Eso lo tenemos que entender. Y quizás a lo mejor a muchos nos ha costado trabajo entenderlo, o a lo mejor nos sigue costando trabajo, pero tenemos que dejar de tener ese vivir. ¿Sí? Entonces, gloria a Dios. Ya se acabó Amén. Entonces, ¿en qué estábamos? Que tenemos que vivir la vida de iglesia. Amén. Amén. Vivir la vida de iglesia, hermano, conlleva una responsabilidad. No es así nada más decir, soy cristiano y ya. Si tú supieras y entendieras la responsabilidad que tienes ante Dios, hermano, créeme que a veces es mejor que la gente no sepa que somos cristianos. Muchas de las veces es porque no estamos dando un buen testimonio. Entonces, ser cristiano conlleva una responsabilidad. Amén. Amén. Aquí en la tierra tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que, dice la Escritura, hermano, que nosotros debemos de ser luz en medio de la oscuridad. Y eso lleva a responsabilidad. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Pues yo tengo que cuidar mi testimonio, tengo que cuidar mi relación con Dios, ¿sí? Tengo que cuidar la manera en la cual yo vivo, la manera en la cual yo pienso. O sea, son muchas cosas, hermano. Entonces, el apóstol Pablo nos exhorta que tenemos que vivir conforme al llamamiento que Dios nos ha hecho. ¿Te das cuenta entonces que el llamamiento que Dios nos hace implica una responsabilidad? No es nada más así de que, ya me volví cristiano. Sí. ¿A qué fuimos llamados, hermano? ¿A qué fuimos llamados? A vivir la nueva vida que Dios nos ha dado. Entonces el llamamiento es la totalidad de las bendiciones dadas a la iglesia. Y estas bendiciones no solo son los dones, estas bendiciones son las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, y estas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo son el carácter de Cristo, son la vida divina de Dios, esa nueva vida que Dios nos ha dado. Entonces, dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu, entonces, el fruto del Espíritu, ahorita nos vamos a meter un poquito ahí. El fruto del Espíritu es el resultado de la vida divina de Dios. ¿Sí? El fruto del Espíritu es el resultado del proceso de santificación o de transformación por el cual Dios nos ha ido pasando. Ese es el resultado. Y dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Amén. Amén. Ahora,
Estas son el fruto, es decir, es el resultado de la vida divina de Dios. Amén. Ahora en Juan 10:10, el Señor Jesús dijo que Él vino para darnos vida. ¿Sí? Amén. En otras palabras, el Señor Jesús vino para darnos su espíritu. ¿Sí? Amén. Porque la vida que Dios nos da a través del Hijo se encuentra en el Espíritu. Y esta vida tiene manifestaciones. Amén. Amén. Entonces, la vida divina de Dios o el carácter de Cristo se encuentran en el Espíritu Santo, en el Espíritu divino de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿para qué Dios nos da vida? Porque Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida. Yo he venido para darles vida. Pero ¿para qué nos da esa vida? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos da esa vida? No es para que seamos nada más personas buenas, ¿verdad? Hay un propósito más grande. Amén. Amén. La vida divina, hermano, se nos da para que nosotros la vivamos. Para eso se nos da la vida, para vivirla. Amén. Porque solo viviendo esta vida vamos a poder ejercitarla. Solo viviendo en esta vida nos vamos a poder desarrollar. Mira, hermano, a veces la gente no alcanza a entender la gravedad, la magnitud de la gravedad de la condición o de la maldad que habita en nuestro corazón o que habitaba. ¿Sí? Y luego decíamos, yo no soy malo, no, pues yo le ayudo a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si supiéramos nosotros, hermano, que por el simple hecho de que Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, nuestro corazón se llenó de maldad. Y el hecho de que yo haga lo bueno no quiere decir que no haya maldad en mí o que yo sea malo, que yo no sea malo, perdón. Entonces, si tú te dieras cuenta hasta qué grado se desarrolló la vida de muerte, que es la vida de Satanás que nosotros portábamos antes de venir a Cristo, si tú supieras hasta dónde se desarrolló, hermano, créeme que te espantarías. En serio. Entonces, nosotros vivíamos conforme a esa vida. Ahora el Señor Jesús dice, yo vine para darte una nueva vida. Y si Dios me da una nueva vida es para que yo viva esa nueva vida. ¿Sí? Amén. Es como cuando te dan un trabajo, o sea, tú estás en un puesto, en un trabajo tienes un puesto, y cuando te dan otro cargo, ¿sí? Es para que ya no trabajes en lo mismo, sino vas a hacer otra cosa ya. Entonces, nosotros vivíamos de una manera, Cristo viene a darnos vida, es decir, una nueva vida, para que la vivamos. Amén. Cuando nosotros empezamos a vivir en esta nueva vida, hermano, vas a ejercitar tu espíritu. Porque se han cansado de predicarnos, tienes que vivir en el espíritu, tienes que andar en el espíritu. ¿Cómo le hago para andar en el espíritu? Pues díganme cómo, porque por más que quiero, no puedo. ¿Cómo le hago? Vive la nueva vida que se te ha dado. Entonces, cuando tú empiezas a vivir en esa nueva vida, te vas a ir desarrollando. Te vas a ir desarrollando, te vas a ir desarrollando.
es en tus fuerzas, sino es en Cristo. Te vas a ir desarrollando hasta que va a llegar el momento en que tú vas a permanecer en esa vida. Andar en el Espíritu es vivir en esa nueva vida que Dios nos ha dado. Y a lo mejor es necesario que nos lo expliquen de esa manera para poderlo entender. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué es necesario que yo viva en esa nueva vida y en esa nueva vida yo me desarrolle? Porque así se está desarrollando el carácter de Cristo en mí. Y lo que Dios quiere es que su carácter se desarrolle en mí. Amén. ¿Sí? Es como cuando nace el chiquillo o la chiquilla y dice el papá: ay, a mí no me gustaría que fuera como su mamá en cuestión carácter. ¿Por qué? ¿Por qué, compadre? Porque la mamá es bien enojona, bien corajuda, tiene un carácter, etcétera. ¿Sí? Hermano, Dios sabe que tenemos un carácter, hermano, que no sirve para nada. Y el propósito de la vida cristiana es que el carácter de Cristo se forme en nosotros, para que vivamos ese carácter, para que cuando tú te le acerques a la gente y hables con ella, ¿verdad?, ellos puedan ver el carácter de Cristo a través de ti. ¿Sí? Amén. Que soportes a los demás, hermano, en amor. Que vivas la unidad del vínculo de la paz. Que puedas perdonar. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Entonces, tenemos mucho que trabajar, hermanos. Dios tiene mucho que trabajar en cada uno de nosotros. Amén. Como no tienes una idea, es mejor que cooperemos con Dios. ¿Sí? Mira, hermano, cuando tú estés pasando un problema, no te desanimes. No te desanimes. No te dejes de congregar. Si no quieres venir aquí, vete a otro lado, pero no dejes de congregarte. ¿Sí? Y dale gracias a Dios por lo que vives. Amén. Porque Dios está haciendo cosas grandes en tu vida, en tu persona. Amén. Amén. Entonces, para que nosotros podamos madurar o para que el carácter de Cristo pueda desarrollarse, ¿sí?, es necesario la prueba y la tribulación. Amén. Ahora, Dios ya nos dio su vida y esta vida tiene un propósito en nosotros. ¿Cuál es ese propósito? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 10. Fíjate cuál es el propósito, que Jesús dijo, Juan 10:10, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. ¿Para qué me quieres dar esa vida, Señor Jesús? Pues ahí te va lo que te dice Pedro. Ya que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el pleno conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. La mayor bendición que Dios te puede dar, hermano, es que tú participes de la naturaleza divina de Dios. Y cuando Dios, o cuando Juan 3:16 se cumple en tu vida, tú estás experimentando, ¿sí?, la máxima promesa que Dios te puede dar.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo a todo aquel que en Él cree. Entonces, eso es participar de la naturaleza divina de Dios. Dice Pedro, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, versículo 4. Por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, y por esto mismo poniendo toda la diligencia, fíjate lo que dice, desarrollad abundantemente en vuestra fe virtud, en la virtud conocimiento, en el conocimiento dominio propio, en el dominio propio perseverancia, en la perseverancia piedad, en la piedad afecto fraternal, en el afecto fraternal amor. Dice Pedro, desarróllate en tu vida espiritual, desarróllate en esa nueva vida que Dios te ha dado por medio de Cristo. Amén. Y luego fíjate por qué nos dice que tenemos que desarrollarnos. Versículo 8, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, es decir, si tú te desarrollas en esa vida, no os dejarán ociosos ni sin fruto. Es decir, que para yo poder dar frutos dignos de arrepentimiento, tengo que desarrollarme en esa vida espiritual. Amén. Para el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres entender, quieres comprender más a Cristo? Desarróllate. ¿Sí? Amén. Y luego dice el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta. ¿Sí? Todo aquel que no se ha desarrollado en su vida espiritual y sigue siendo un niño, dice Pedro, es ciego y tiene la vista corta, no puede ver más allá de sus narices, dicen por ahí. Amén. Ve a lo corto. No puede ver, no puede entender el propósito de Dios. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, sed aún más diligentes en hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. ¿Quieres dejar de tropezar en el Señor? Amén. Tienes que madurar. Mira, el niñito, hermano, yo te aseguro que todavía un año atrás se tropezaba. Y probablemente si ahorita le corre bien duro se puede tropezar. Si hasta uno de viejo luego se anda tropezando. Válgame Dios. Pero a lo que voy es, conforme tú vas creciendo, hermano, dejas de tropezar. No digo que la dejes de regar, sino tropezar. Estamos hablando del caminar. Cuando tú, hermano, eres inmaduro, cometes muchos errores y cometes regazones. Y en tu inmadurez o en nuestra inmadurez tomamos decisiones equivocadas, hermano, que después nos podemos arrepentir. Pero cuando tú vas madurando, hermano, como persona y aún más en tu vida espiritual, ya no vas a cometer los errores que cometías, ni los vas a cometer constantemente. Con esto no quiero decir que no va a haber fallas, pero la madurez, hermano, o sea, el crecimiento que nosotros vayamos teniendo en nuestra vida espiritual, es lo que nos va a ir a nosotros permitiendo que dejemos de cometer tantos errores. Amén. Y que vayamos entendiendo más a Cristo. Amén. Amén. La vida divina, entonces, es quien hace posible la formación del carácter de Cristo en los creyentes.
con el fin de formar el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Porque ese es el propósito de Dios, formar el cuerpo de la cabeza. Amén. Esto significa que la vida divina es para la iglesia. Amén. 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 Ahora, ¿cuál debe de ser el aspecto principal de la conducta de un creyente? Yo como creyente, ¿cómo tiene que ser mi conducta? La conducta debe de ser la de la vida de iglesia. Esa debe de ser tu conducta en donde quiera. Amén. Amén. Gloria a Dios. La vida de iglesia o la vida del cuerpo, entonces es la estructura principal de la conducta del cristiano. El cristiano tiene que tener una conducta, tiene que haber una estructura. Amén. Amén. Después de que un creyente es salvo, su conducta se relaciona principalmente con la vida de iglesia. La vida cristiana no consiste en tener una buena conducta, hermano. La vida cristiana consiste en poner en práctica el resultado de la vida procesada, en poner en práctica el resultado de la santificación, el cual es la santidad. Amén. Amén. Entonces, esa es la razón por la que tenemos que ser transformados. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y que con todo tu corazón, hermano, ores al Señor. Padre eterno, te damos las gracias porque por medio de Cristo tú nos has dado tu vida divina. Te damos las gracias, Señor, porque nos has dado tu vida divina para que por medio de ella tu carácter divino sea formado en todo nuestro ser. Y así de esa manera podamos vivir como es digno del llamamiento que tú nos has hecho, amado Dios. Y por medio de esa vida poder presentar verdaderamente nuestros cuerpos como un sacrificio vivo delante de ti. Te damos gracias, Padre eterno, por este sacrificio que tú has hecho por nosotros. Gracias, amado Dios, porque tú nos presentas, nos das la oportunidad de tener una vida diaria, porque si no tuviéramos esta vida diaria, amado Dios, no pudiéramos nosotros vivir la vida de iglesia. Te damos las gracias porque el propósito de la vida diaria es para que nosotros podamos vivir el resultado de tu santidad, el cual es tu carácter, el cual es Cristo mismo, amado Dios. Te pedimos que tú nos sigas formando, que sigas formando en cada uno de nosotros tu carácter, Señor, que tú nos sigas procesando, que en la prueba, en la tribulación, en aquel momento difícil de nuestra vida, amado Dios Todopoderoso, nosotros podamos experimentar tu gracia, que podamos estar en paz, estar en fe, amado Dios Todopoderoso, estar en gozo, bendito Padre eterno, para que de esa manera, amado Dios Todopoderoso, las pruebas no se hagan tan pesadas, Padre. Sigue haciendo tu propósito en cada uno de nosotros y de todo tu cuerpo, de toda la iglesia en general, de toda la iglesia corporativa en el mundo entero. Sabemos que la iglesia está atribulada, sabemos que la iglesia padece juntamente contigo, Señor Jesús, y te damos gracias, Padre, por ese padecimiento, porque sabemos que tu vida tiene que ser formada en tu cuerpo. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Amén. Amén.